ahora con la pregunta número 47. En la pregunta 47 nos sacan dos expresiones literales que se encuentran en el texto, en el cuento del samurái, y nos tratan de buscar o de indagar sobre el pronombre se, qué función cumple dentro de cada uno de los contextos. Esto nos pide un reconocimiento y un repaso un poco de gramática y de ortografía del conocimiento que hemos adquirido sobre ella durante estos años. Hay que indicar que el pronombre se es un pronombre considerado con tres características. La característica de pronombre reflejo, es decir, que la acción realizada en la oración por el sujeto recae en aquel a quien se dirige la acción o en aquel que es el receptor de la misma. También es un pronombre reflexivo, es decir, que no se puede establecer directamente en quién recae o quién realiza la acción que se muestra en la oración. Y también es recíproco, quiere decir que tanto en quien recae la acción y en el otro también, a diferencia de reflejo que es en el uno o en el otro, aquí es en los dos, en los que recae la acción, es el que la está realizando. Pues en ese caso vamos a mirar porque nos indagan cómo se diferencia o en qué se diferencia el pronombre se de la primera expresión y el pronombre se de la segunda expresión. Las opciones que nos dan en el enunciado de la pregunta que dice la interpretación es diferente porque mientras que en el primer caso se es una marca de voz pasiva, en el segundo es un pronombre reflexivo, dice la A. Esto no es posible, ¿por qué? Porque ninguna de las dos oraciones está en voz pasiva. Para que la oración pudiera en tal caso estar en voz pasiva, la primera sería algo así como las puertas del infierno han sido abiertas o se han acabado de abrir. Es decir, la acción que realiza el sujeto pasa a ser predicado y el predicado pasa a convertirse en sujeto, lo cual no sucede acá ni en la primera ni en la segunda oración. La B dice, expresa reciprocidad en el primero, en el segundo es un pronombre reflexivo. Aquí tendríamos a hablar de lo recíproco, quiere decir que cuando habla de que se acaban de abrir las puertas, estaría diciendo que no está determinado en quién se acaban de abrir. Y en el segundo es un pronombre reflexivo, quiere decir que al ser reflexivo podría determinar una diferente forma en términos de no saberse quién es el que hace la oración. Es decir, en la primera parte estaría bien, pero en la segunda parte no. La opción C nos dice, es un pronombre reflexivo, en el segundo es una marca de voz pasiva. Aquí no hay voz pasiva, aquí esto no es directamente, aunque es reflexivo, no es directamente correcto porque la primera parte al decir que está en voz pasiva anula la respuesta. Y la respuesta D es un pronombre reflexivo y en el segundo expresa reciprocidad. Aquí es reflexivo, ¿por qué? Porque existe lo completamente reflexivo en decir que la acción puede ser realizada por uno o por otro sujeto y no está determinado. Se acaban de abrir las puertas del infierno. ¿Quién las ha abierto? Nadie, no está determinado. Se acaban de abrir solas, alguien las abrió, no es determinado. Eso haría que fuera completamente reflexivo. Y en el segundo expresa reciprocidad. El samurái se serenó. ¿Qué quiere decir lo recíproco? Que recae en él como en la acción de serenarse. Es decir, él mismo se serenó, no lo serenó nadie. Es una acción que él realiza y también recae sobre él. Por eso la opción correcta es la de un pronombre reflexivo y en el segundo se expresa reciprocidad.